Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar donde se encuentren. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes en nuestro espacio entre mujeres y hombres, un libro, una historia. Quienes me acompañan, como todos los sábados, mis colegas escritoras Arlenis Vallés, Virginia van der Dis y quien les habla, Luisa Teresa Hernández, desde Portugal. Y tenemos una invitada hoy bastante, wow, especial, muy especial para mí. Realmente es una escritora que me apoyó muchísimo en una formación maravillosa que tuve. Y bueno, aprovecho la oportunidad para decirle gracias nuevamente. Les hablo de la escritora María Isabel Aponte Quirós. Ella nace en Punta Arena, Costa Rica, un 10 de febrero de 1968, hija del coronel Luis Félix Aponte Agüero y la señora Nelis Quirós Canesas. María Isabel fue criada entre la ciudad y el campo, donde pasó la mayoría de su niñez. Su madre la enseñó a coser, bordar, tejer, cocinar y nunca dejar los estudios de lado. Su madre siempre la animaba a que estudiara y sacara una profesión que les gustara, tanto para ella como para sus hermanos. Mis padres siempre fueron buenos lectores y varios de sus hijos también encontramos el gusto al leer. Marisabel Aponte estudió informática y es técnico en auditoría de sistema de información. Es inspector de inocuidad alimentaria y actualmente administra apartamentos de alquiler. Es casada hace 24 años, vive en Heredia, la ciudad de las flores. Es madre de un hijo quien ya es universitario. Marisabel es una escritora que siempre le gustó leer y escribir. Conversando con su padre, Luis Félix Aponte, quien estaba escribiendo su historia, por lo que se interesó en ayudarle a recopilar la información que le recordaba como el ayer. Este maravilloso libro se titula Las historias de un gran hombre. Las historias de un gran hombre, la vida de mi padre. Bienvenida a nuestro espacio entre mujeres y hombres, a esta maravillosa escritora Marisabel Aponte Quirós. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Luisa Teresa, las demás compañeras, Arlenis y a Virginia. Muchas gracias. Me siento muy honrada de estar aquí acompañándolas. Em, pues es un honor estar aquí. Siempre las he escuchado y las he andado siguiendo por aquí y por allá. Bueno, ahora te dejo con mi compañera Arlenis. Sí. Y bueno, para mí un inmenso placer. Gracias, Luisa Teresa, por la apertura, pero un inmenso placer, María Isabel, tenerte en nuestro espacio entre mujeres y hombres, una historia. Y fíjate que una de, de las primeras cosas que me llamó la atención al leer tu biografía y tu motivación para escribir el libro de tu padre es que ¿qué motivó a tu papá a formar parte de la guerra civil? Hubo una guerra civil en Costa Rica, porque tengo entendido, es uno de los países con más pacíficos del planeta Tierra. Me llamó mucho la Sí, atención y por supuesto tengo que hacer la pregunta. sí, sí, mira, este es el librito. Mi padre tuvo muchos desavenencias, estaba muy con algunas personas porque no le gustaba cómo trataban a las personas cuando se vino la revolución. eh, le, le preguntaron que si él quería pues participar y acordándose de todas las cosas que le había pasado, le habían pegado sin él saber de qué se trataba por tratar de defender a una mujer. Y también por tantas cosas injustas que él veía, ¿verdad? En el gobierno y las cosas que estaban pasando, él se enlistó y Ok, participó de un grupo que se formó en la montaña de una finca, en la finca del abuelo de el papá de mi mamá. ok, ok. En pos de la justicia social se abocó a una guerra civil que por supuesto
terminó a favor de la justicia, Así es. Terminaron afortunadamente. ellos venciendo, sí, esa revolución fue súper sufrida para él antes, durante y recordándola también, pues le daba mucho pesar. Dime una cosa, María Isabel, cuéntame de ti, cuéntame de tu proceso de niña, adulta, y esto estar entre el campo y la ciudad. ¿Dónde están los sueños de María Isabel? ¿Qué ha logrado en ese trayecto? Háblame de ti. Gracias. Mira, primero, cuando nací, viví en Punta Arenas y no sé si han escuchado o han conocido esa parte. El, en Punta Arenas está la capitanía, que era donde eran las oficinas de donde administraban los puertos, ¿verdad? Y mi papá trabajaba ahí y arriba, en la parte de arriba del edificio era la casa. Cuando estaba él trabajando ahí, yo nací ahí arriba. De hecho, los últimos 4 hijos de mi papá, porque éramos un montón, nacimos ahí en la capitanía. Cuando él incursiona y hace la expedición por tierras vírgenes con sus mejores amigos, cuando él logra hacer su finca y ya la casa y llevó a mi mamá y ya nos llevó a nosotros, ya yo tenía como unos 3 años cuando llegamos a la casa y ahí vivimos varios años. Entonces las vacaciones las pasábamos en Punta Arenas y cuando estábamos en la escuela en Punta Arenas las vacaciones las pasábamos en la finca. Entonces pasábamos un rato en la ciudad y un rato en el campo. Para irnos siempre viajábamos en avioneta y era divertido y también doloroso porque había una hermana, la que seguía de mí para arriba. Ella siempre se sentaba en la pura cola de la avioneta y esa avioneta se movía, ¿verdad? Esa pobre se le volteaba el estómago al revés todo el tiempo. Pero una vez que llegábamos allá, gracias a Dios nos la pasábamos tan bien. Sí, Y que cuando te haces adulta y estudias, te casaste enseguida o lograste practicar, ejercer tu carrera o lo estás ejerciendo y que te motivó entonces a escribir el libro, pues, de tu papá. sí. Cuando entramos al colegio, cuando terminé la escuela y entré al colegio, nosotros teníamos que caminar para ir al colegio y yo escribía de vez en cuando y lo metía, cuando estudiaba y hacía alguna nota, la metía entre los cuadernos del colegio. Y siempre me gustó escribir ahí pedacitos, cartas para mí. Y cuando salí a la universidad, entonces nos vinimos para la capital. Aquí estudiamos en la universidad y empecé a trabajar y ya entonces es menos el tiempo en que a uno le queda entre la universidad, el trabajo, ya es menos el tiempo en que uno podía ir hasta la finca, pero aún así en el tiempo en que me podía zafar me iba para allá. Y siempre estábamos hablando de algún libro de que mami estaba leyendo o algún libro que mi papá leyó. Y él un día se le ocurrió decirme que estaba escribiendo su historia. Yo le dije que me parecía perfecto, ¿verdad? Que él siempre había querido escribir su historia y lo estaba logrando. Entonces yo le dije que yo le podía ayudar. Entonces, habían muchas cosas, él me la contaba desordenada, ¿verdad? Como le venían los recuerdos, así me la contaba y íbamos montando la historia entre los dos. Y cuando finalmente logramos terminarla o casi toda, yo estaba casada ya,
casi no iba, pues sí iba a la finca, pero entre un rato y otro, la carrera para acá, la carrera para allá, las cosas que uno tiene que hacer siempre, todas las responsabilidades de la casa, del trabajo y eso. Entonces, tuvimos una pausa, ¿verdad? Y una vez él me dijo, eh, termina el libro. Y entonces yo comencé a llenar todas las partes donde él decía entre tal tiempo y tal tiempo, y si ya yo estaba, entonces comencé a acordarme de cosas y a preguntarle a mi mamá de cosas que eran de más joven mi papá, cuando se conocieron y así. Y fue muy interesante. Terminé la historia, pero no me animaba a imprimirla en ninguna parte, ¿verdad? Hasta que se me vino la oportunidad y la puse en Amazon. Y gracias a todos ustedes logramos ser bestseller. Pero realmente, María Isabel, gracias por este resumen de tu vida, de este proceso, desde que naciste hasta que escribiste el libro, pero te voy a dejar con Virginia y luego con Luisa Teresa, porque si no, entonces las dejo sin preguntas. Gracias, preciosa, gracias. Gracias Gracias, a ti, Virginia. Alex. Virginia, el micrófono, el micrófono. Que te decía que realmente todas mis preguntas las contestaste, pero bueno, vamos a... Ok. Hay una que me llama mucho la atención. Eso cuando tu papá se fue con sus amigos a esas tierras eran solas, libres, Era una pertenecían... montaña, eran tierras vírgenes, era una montaña cerrada. Ah, Ellos, cuando mi papá se logra dar cuenta de esa tierra, un señor que conocía esa zona lo llevó en una excursión caminando casi que, no recuerdo cuántas horas fueron, pero casi que era de un día para otro, porque caminaban de Cañas, que era donde él se reunía con el señor, y es un trecho bastante largo, como ahorita en carro se hacen en una hora, y antes era a pie desde ahí imagino. hasta allá, y se iban caminando por la orilla de un río, el río El Salto, hasta llegar a la zona. No había ningún claro, todo era montaña cerrada, pero muy bonito porque el río, a pesar de que era hondo, no era a ras de la tierra, entonces había muchas partes donde sí se sobresalía bastante la tierra. De hecho, mi papá escogió una parte que es bastante alta. Fue cuando se le ocurrió reunir a sus amigos, a los más cercanos, a los que él consideraba que eran capaces de ir, porque era para hombres de verdad, dijo mi papá. O sea, ir a un lugar a tratar de hacer su espacio, marcarlo, medirlo, ¿verdad? Marcarlo. Y Increíble. después tenían que llevar un perito para que midiera ya bien el plano de su propiedad y ya hacer todos los trámites y todo lo que se hacía, ¿verdad? Con esas tierras. Mi papá se reunió en Chomes, donde estaban la mayoría de sus amigos que eran sabaneros, no gente pobre, porque en realidad en aquel entonces no habían estudios, mucho estudio, ¿verdad? No era gente pobre porque lo que eran muy trabajadores, con mucha familia, como él, que estaba recién comenzando, pero él tenía ya seguro
la, la visión de toda la cantidad de gente que iba a tener. Y se fueron 9 amigos en una incursión para ver dónde era el lugar, para inspeccionarla, les gustó. Eso fue esa reunión, haciendo un paréntesis, esa reunión se llevó a cabo en la casa de uno de los señores que fueron con él. Y hace poco, creo que fue como a finales del año pasado, yo iba para la finca y me fui en bus y llevaba el libro y lo iba leyendo. Y ella vio el nombre acá y entonces me dice, ¿usted es María Isabel Aponte? Le digo yo, sí. ¿Usted conoce a Luis Aponte? Le digo yo, sí. Luis Aponte es mi papá. Me dice, ¿vieras que yo conozco a ese señor? ¿No es que en la casa de mi tío y me contó la historia Ay, de mira, la reunión increíble. donde él citó a sus amigos y los convenció de ir a unas tierras que eran vírgenes y que para hacer un pueblo nuevo, pensando en el futuro de sus hijos? Qué Fue muy impresionante. bonito porque yo Sí. iba sumida en la lectura, ¿verdad? Y ella me preguntó que si ese libro, que si yo era María Isabel, ¿verdad? Y que si conocía a mi papá. Fue muy bonito porque entonces uno dice, ve, yo no le pregunté a ella ni le conté nada, sino que ella me dijo eso y le digo yo, eso está aquí, que él se reunió con unos amigos. Y lo Cuando más, él logra, perdón, cuando él logra y ya irse con ellos y estar allá, fue toda una metodología que hicieron, ¿verdad? Mi papá y mi mamá tenían unas casas en Punta Arenas de alquiler y mi papá le dijo a ella que las iba a empeñar en el banco para tener plata para comprar víveres para las casas de los que iban a viajar con él y víveres para los que iban a viajar con él para allá. O sea, eran doble víveres, no solo mi casa, ¿verdad? Sino que la casa de todos ellos. Mi papá les financió toda la excursión y fue, bueno, él iba feliz, primero porque era un lugar bello y hasta la fecha sigue siendo bello. Se iban a instalar cerca del río, entonces tenían agua ahí a la par, pero fue bien estresante para unos, ¿verdad? De hecho, uno de ellos se devolvió ya todos instalados. Dice, no, yo no sirvo para estar aquí. Yo voy de vuelta para Chomes, dice. Porque había mucha fiera. Es que eso era como una selva, ¿verdad? Era la montaña cerrada donde estaban todos los animales en su hábitat. Y ellos fueron a conquistar esas tierras, sí, vamos. pero, ¿cómo te digo? Como fueron a usurpar el espacio de ellos animales. Entonces ellos se defendían. Claro. Lo más Había, impresionante de todo es que logró que que la ubicaran en el mapa, ¿no? sí, Cuéntanos un poquito sobre eso, que me llamó, la verdad, me llamó mucho la atención. sí. Mi papá él era muy conocido. Él era un señor muy correcto, demasiado correcto, demasiado honesto, como dijo un muchacho de la farándula. Mi papá era una persona muy trabajadora y muy correcta. Él siempre le gustaba hacer las cosas como se debían de hacer. Entonces, él caía muy bien con mucha gente. Él lo conoció mucha gente. Y él, estando en Punta Arenas y después de toda esa revolución y todas esas cosas, él, pues, la gente lo buscaba para que les ayudara en en lo que fuera, en algún problema o para cuando él comenzó a trabajar de policía, lo llamaban para que fuera y ayudara a solucionar problemas por alguna razón. Y, por ejemplo, cuando
cuando habían problemas en Limón y en algunas otras partes de donde él no estaba su área, por decirlo así, ¿verdad? Porque siempre se encargan de diferentes áreas. A él lo llamaban para que fuera y negociara y resolviera, ayudara a resolver. Era una persona muy, muy buscada, muy querida, y creo que todo eso hizo que mi papá conociera una gran cantidad de gente muy importante, contactos muy arriba. Él por decirlo así, conoció siempre a varios expresidentes, se reunían ahí en casa, como él trabajaba en el puerto primero como administrador, ¿verdad? Entonces los barcos que llegaban, entraban o salían con mercadería por Punta Arenas, y después pasó a la comandancia, donde como ya era policía, capitán, y ahí, ¿verdad? Todo eso, entonces la gente lo buscaba para que fuera y solucionara, ¿verdad? Cosas. Entonces él siempre conoció gente muy arriba. Entonces, por esos contactos, él les dijo, tengo una finca aquí, así, 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 necesito que abran el camino de Cañas hacia Upala. Y cuando abrieron, conforme iban abriendo camino, metieron el agua potable. Y y él ya les dijo dónde estaba, aquí va a estar, esta es la entrada para ir directo a la finca. Y entonces esa calle que pasa en puro frente de la finca, creo que es la calle más vieja que hay, desde que se hizo la entrada de toda la calle hasta Upala, ya como para que pudieran entrar buses, porque ahí no entraban solo carretas, eran caminos, no habían calle. Cuando finalmente hicieron la calle, él pasó y hicieron la gente con las que él iba, con algunos que se quedaron de este lado del río, por decirlo así, porque se acomodaron a la orilla del río de los dos lados. Del lado donde está la calle que se puso en el mapa de primero, hicieron ese camino lo más recto que pudieron. Y desde entonces está ubicado en el mapa la colonia Punta Arenas de Upala. Qué maravilla, la verdad. Muchísimas gracias, me encantó la historia. De verdad es un placer haberte tenido en nuestro programa. Ahora te dejo con Luisa Teresa. Bueno, imagínense Gracias. ustedes, yo no tengo preguntas, dijeran aquí las mujeres, las muchachas, en serio, ya lo dijiste todo, pero me siento muy admirada porque tu papá fue no solamente el libro, la historia de mi padre, o sea, yo siento que tu papá fue como un héroe, ¿ah? Tu papá fue un héroe, definitivamente. Totalmente, y te digo que sí, porque fue condecorado con medalla Ay, de no, héroe pero de qué la orgullo, patria, Dios mío, y le qué dieron un orgullo. cartón. Él, a todo el mundo que llegó a la casa le decía, vea lo que me dieron, un cartón donde estaba héroe de la patria Luis Félix Aponte Agüero. ¡Wow! Wow. ¡Qué maravilla! Me Sí, encanta. él contribuyó mucho con muchas cosas. Él no era una persona que te decía que no, porque no. Claro. Él Pero siempre, es que no solamente eso, María Isabel, sino que o sea, lo que me tiene a mí aquí admirada y es que me transporto, eso que tú estás contando, y yo soy muy imaginativa, ¿no? Yo me estoy transportando a lo que tú dijiste de la finca, me estoy transportando a lo que me dijiste de la carretera vieja, me estoy transportando a lo que me dijiste del puerto, o sea, un recorrido que estoy haciendo aquí en mi cabeza. Entonces digo, wow, pero qué personaje tan especial, ¿no? El padre de Marisabel. Entonces yo quiero preguntarte a ti, ¿qué le dirías tú a tu padre o sea, qué mensaje darías tú a la humanidad con este referente que fue tu padre en la vida? le diría que cuando uno tiene ganas de hacer algo, lo único que tiene que hacer es hacerlo, Ah, que los límites se los pone uno.
Cierto. Y hay que ayudar a, a la gente a hacer sus cosas, porque igual en algún momento viene de vuelta la ayuda, ¿verdad? Hay que, como dice el dicho, hay que ayudar a quien sin, ¿cómo es? Hay que ayudar sin mirar a quién. Como dice Virginia, hacer el bien sin mirar Hacer a el bien quién. sin mirar a quién. Eso Así es es. total, Ese es total. mi lema, ese es mi lema. Así es, así es. Y entonces yo digo, wow, pero qué extraordinario, me hubiese encantado conocer a tu papá. Era un personaje súper divertido. Sí. A él le encantaba contar su historia porque él le contaba diferentes pasajes a la gente que llegaba, digamos, si era nueva, le contaba su historia desde cero, ¿verdad? Si Mira, era gente, Marisabel, pero ya va, tengo otra pregunta que preguntarte. Eh, ¿Qué recuerdo tiene Marisabel? Escucha bien. ¿Qué recuerdo tiene Marisabel Aponte? El recuerdo más, wow, extraordinario que tú tengas en compañía de tu papá. Cuenta esa anécdota ese algo extraordinario que tú tuviste con tu padre en tu adolescencia o en tu niñez, no sé, algo extraordinario que hayas pasado con tu papá, que tú nunca en tu vida lo vas a olvidar, sino hasta que, bueno, que ya no estés en este mundo. mira, tengo muchas. No. Una de ellas era caminar por la finca. Yo siendo una niña, yo era como una garrapatilla, ¿verdad? Siempre andaba con él. Para donde él se moviera, ahí estaba yo. Em, Caminando por la finca, a él le gustaba ir a caminar por los linderos, que estuvieran siempre limpios, que estuvieran los cercos hechos y todas esas cosas. Siempre nos encontrábamos algo. Ujú. Y nos encontramos una nidada de gallina de monte con unos huevotes verdes, lo más lindos. Y le digo a mi papá, quiero esos huevitos, ¿verdad? Para ir a jugar a la casa. Entonces me los llevé, pero eh, igual así, eso, mi papá siempre salía a cazar, no tan largo, porque era ahí nomás, porque había mucho bosque. Ahí como a 50 metros de la casa conseguía algún animal que pudiera ponerle mi mamá a la cena. Wow. Encontraba cualquier cosa. No sé si conocen a una que le llaman, eh, estaba el armadillo, estaba uno que le llaman cheringa o algo así. Ujú. Y bueno, cualquier cantidad de todos esos animales que están ahí a la mano, habían O sea que conejos, no necesitaban, habían de todo. ustedes no necesitaban ir a la carnicería, Definitivamente no, porque digamos, en la casa siempre se pero qué sembró maravilla. de No, no, todo, ¿verdad? definitivamente. Se Sí, sembró de sí. todo. Entonces teníamos tubérculos, todos los tubérculos que puedes imaginarte, ¿verdad? Y, y entonces la carne la conseguíamos ahí nomás. No, de verdad Mi que mira, papá iba con uno de los perros que me acuerdo uno que se llama La Pinta, que yo estaba muy niña todavía. Y papi no duraba media hora. Iba y volvía ya listo con lo que iba para la cena. no, de verdad que, mira, Maravilla. muchísimas felicidades, de verdad, muchísimas felicidades. Y qué honor que una de sus hijas, bueno, no sé cuántas hermanas tienes tú, cuántos hermanos son, varones, hembra, no sé, Mira, fuimos pero, una docena y yo soy la menor de 8 mujeres. oh, wow. Entonces, imagínate Wow, qué orgullo para tu maravilla. papá que la menor haya dedicado pues su tiempo, ese tiempo tan hermoso, tan valioso, en terminar esa historia y en subirla a Amazon y en hacerle toda la publicidad que le estás haciendo y que ahora por medio de este programa, Entre Mujeres y Hombres, un libro, una historia, estoy segura que, bueno, que muchas personas se van a interesar en la vida de ese gran héroe, porque tu padre no fue una persona normal, fue común y corriente, fue un gran héroe. Para mí fue un gran héroe, de verdad. Y es un Definitivamente. orgullo tú como hija y tus hermanos haber tenido un padre como tu padre y también en compañía de tu valiosa madre. Entonces eso es maravilloso. Felicidades, de verdad. Ahora yo quiero preguntarte, Marisabel, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Por favor, muéstranos tu libro, por favor. Este, Lo eh, podemos conseguir en Amazon. Las ujú. historias de un gran hombre, la vida de mi padre.
las podemos conseguir con el nombre del libro o con mi nombre. Perfecto. ¿Y tus redes sociales? ¿Cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales son maponte29@yahoo.com, el correo. Ujú. En Facebook me encuentran como @marisa1064. En Instagram como @marisabel_1002. Y mi teléfono, Perfecto. 506-88-19-6992. ¿Tienes pensado escribir otro libro? ¿Tienes pensado hacer otro libro? Sí, he Sí. estado, cuando murió mi papá, hubo un bloqueo Claro. y estuve un rato como fuera de la escritura. Sí estuve, pero sí estoy preparando, son dos historias simultáneas porque son paralelas, se mezclan. Okay. Y finalmente estoy terminando ya de revisar el libro de mi papá en inglés, si Dios quiere. Qué Eso, Qué maravilla. bueno. excelente. Sí. Bueno, mi amor, felicidades, de verdad. Gracias por Muchísimas habernos gracias. compartido esa historia tan maravillosa de tu papá, de ese héroe maravilloso, que bueno, que Diosito lo tenga en un lugar maravilloso, especial, Ay, yo como sí, yo siento como que se sí, lo merece, como se lo yo siento que merece. sí fue. Seguro que Claro que sí, claro que sí. De verdad, muchísimas bendiciones para ti. Y bueno, le pedimos a todos que se suscriban a nuestro canal y que bueno, que estén pendientes todos los sábados, porque todos los sábados hay una historia hermosa y buena que contar aquí. Así que gracias, Marisabela Ponte, por haber estado con nosotras. Gracias Gracias, a ustedes por Isabel. la gracias, oportunidad. gracias, Gracias. Isabel, adiós. Gracias por Chao, un tema tan chao. hermoso. Chaito. Bye bye. Chao. Chao.